En esta ocasión vamos a abordar el tema de la metodología para el desarrollo del conocimiento científico, específicamente en la rama de la economía. Este tema corresponde a la sección 1.4 del texto, página de la 27 a la página 36. Vamos a ver este tema a partir de 3 puntos. Primero, es importante tener presente la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales para que veamos pues que hay diferencias, pero también hay precisamente un factor común. Luego vamos a detener a continuación, en segundo lugar, con el punto de las fuentes del conocimiento, de los problemas, de los hechos, de los fenómenos económicos. Vamos a ver que no solo es el conocimiento que se obtiene por la vía de la ciencia, sino que hay otras fuentes precisamente para la percepción y el conocimiento de los problemas económicos. Y por último nos vamos a concentrar en el proceso o el método para la adquisición de conocimiento en la rama de la economía. Muy bien, vamos a, antes de entrar al tema de lleno, lo primero que hay que tener presente es que se considera ciencia al conocimiento adquirido por un método de investigación riguroso. Y precisamente, pues, tanto las ciencias naturales como las ciencias sociales, pues, emplean el mismo método. Entonces, ahí tenemos ese factor común, pues, del conocimiento científico. Cualquier otro tipo de conocimiento que no se adquiere por la vía o el empleo de un instrumento o de una herramienta estructurada, pues sistemática, no es ciencia. Bien, entonces vamos a ver pues que ese es el factor común entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, el empleo de un método de investigación o de un proceso para generar o enriquecer el conocimiento pues de sus respectivas ramas. Bien, la gran diferencia acá la marca el objeto de estudio. Las ciencias naturales se ocupan de, precisamente, como su nombre lo indica, de estudiar la naturaleza. Y en cambio, las ciencias sociales, pues, precisamente, como su nombre lo señala, pues se ocupa de estudiar al comportamiento del ser humano en sociedad. Vimos al inicio, pues, que las ciencias sociales abordan a la humanidad, el comportamiento de la humanidad, a partir, pues, de diferentes prismas, el prisma de la política, el prisma de la economía, el prisma de la geografía, del orden jurídico, y esa es precisamente la gran diferencia entre estas dos vertientes del conocimiento científico. Entonces, por tanto, lo sabemos, ¿verdad?, que las ciencias naturales pretenden descubrir y explicar las leyes que rigen los fenómenos naturales. Es decir, comprender el funcionamiento de los fenómenos tales como la física y la química lo hacen, la astronomía, ¿verdad? Todo eso obedece a ciertas leyes que no cambian, pues, desde que las enunciaron sus grandes precursores, a partir de Newton, ¿verdad?, pasando por Faraday, Bernoulli y otros científicos,
leyes que ahí están y se han ido, pues, su campo de acción se ha ido diversificando, se ha ido ampliando, sobre todo en las ramas de la física y la química. En el caso de las ciencias sociales, pues, ¿verdad? Lo que se pretende es explicar el comportamiento de la sociedad, sus interacciones, procesos e instituciones, ¿verdad? Son, como ven, dos objetos de suyo con diferentes dinámicas en cuanto a su explicación de su funcionamiento, ¿verdad? La sociedad funciona de manera más compleja, claro está también, pero a diferencia de la naturaleza hay ciertas leyes, ciertas regularidades que incluso se pueden medir con precisión. Entonces, en el caso de la sociedad es diferente, ¿verdad? El comportamiento del ser humano, ya sea individualmente, como grupo, la sociedad como un todo, es imprevisible, es complejo. Y vimos, ¿verdad? Precisamente en la primera parte de este curso, que la sociedad como un todo es un todo cambiante, dinámico, que se está transformando a lo largo del tiempo y el espacio, ¿verdad? Estos fenómenos, pues, son difíciles de explicar y mucho menos de predecir, ¿verdad? Entonces ahí está esas dos grandes vertientes para la generación del conocimiento científico, las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿verdad? Que, como decíamos, varían en cuanto a su objeto de estudio. Ahora bien, en cuanto al método de investigación, decíamos que es el mismo. Sin embargo, entrando más en detalle, hay ciertas diferencias. El método de investigación es el mismo, parte de observar la realidad, de formular y verificar hipótesis. Entonces estaríamos en ese primer plano, que ambas vertientes comparten ese mismo proceso que vamos a explicar en el tercer punto. Entonces hay, pues, un esquema lógico basado, pues, en la observación y luego el planteamiento y verificación de hipótesis. Ahora bien, pero la diferencia en cuanto a la metodología es que las ciencias naturales, pues, se puede precisamente hacer, son ciencias experimentales, ¿verdad? Es posible, por medio de los laboratorios, estar haciendo experimentos y comprobaciones, pues, de todos los enunciados, de todas las leyes, de las propiedades, pues, por ejemplo, de los cuerpos físicos, como también de los componentes químicos. Entonces, hay ese espacio, pues, que se refiere a la experimentación, pues, en el caso de las ciencias naturales. En el caso de las ciencias sociales, pues, muchas de la observación para entender los procesos, los problemas económicos, pues, se tienen que partir de encuestas. O sea, en el país se hace la encuesta de propósitos de hogares, de propósitos múltiples, de hace mucho tiempo, y es la fuente de información de estadísticas sociales y económicas de nuestro país. Entonces, a esa fuente permanente, ¿verdad?, que en gran parte se basan en el censo, el último censo que se hizo en el país en el año 2007, como también análisis de casos. Entonces, como ven, no hay forma, pues, de experimentar, ¿verdad? A menos que, como algunos hablan ahí, ¿verdad?, esos experimentos que supuestamente se hacen, pues, en términos de lo que llaman ingeniería social, de poder modificar o influir en la conducta de las personas o grupos sociales, pero eso no está documentado. Pero es imposible, pues, ¿verdad?, experimentar de manera controlada a las personas, porque decíamos siempre hay, cada persona se comporta de una manera diferente a otra, y lo mismo podemos decir entre grupos sociales. Es bien difícil, pues, hacer experimentos controlados en el caso de las ciencias sociales, ¿verdad? Alguien decía, pues sí, la sociedad como un todo,
es un inmenso laboratorio. Pues sí, claro, sí, en términos de observación, pero es muy difícil, pues, y si no, por no decir imposible, hacer ese tipo de experimentos controlados, como sucede con las ciencias naturales, ¿verdad? Incluyendo no solo aparte de la física y la química, también la biología, por supuesto. Bien, entonces, dicho esto, hoy vamos a considerar que, por tanto, dadas esas características, de las ciencias naturales, las leyes que nos formulan, pues como vamos a ver más adelante, pues son de carácter determinista, es decir, que al contrario de las ciencias sociales, cuyas leyes son probabilísticas, es decir, hay un margen de error, no se puede predecir con certeza, pues el comportamiento de grupos sociales, de personas o de una sociedad, pues siempre hay un margen de error, su ocurrencia es probable. En cambio, los principios, las leyes que nos formulan las ciencias naturales, por ejemplo la física y la química por excelencia, son leyes deterministas, es decir, que se pueden cuantificar con precisión. Entonces, ¿verdad? La ley de Max Planck, por ejemplo, todas esas tienen, la constante, de Max Planck, pues ahí tiene un ejemplo, pues, de precisión. En cambio, las leyes de la economía y de las ciencias sociales, en general, pues están sujetas a un margen de error, a veces muy amplio, a veces mínimo, ¿verdad? Su probabilidad de ocurrencia no es cierta, pues, en términos absolutos. Ahora bien, otra diferencia, pues ya más detallada, es que en el caso de las ciencias naturales, pues el investigador es neutral en el sentido de que estas leyes se pueden comprobar, es decir, otro investigador independientemente puede en un laboratorio comprobar estas leyes, ¿verdad? O experimentando. En cambio, en el caso de las ciencias sociales, pues el investigador siempre, como vamos a ver, está contaminado, por así decirlo, con cierta ideología, ya sea en bajo grado o en un grado, pues, relativo. Entonces ahí está ese problema, ¿verdad? De que, como vamos a ver, los individuos, las personas, pues siempre tenemos una escala de valores, de creencias, y que van, en ese caso, pues, decíamos, permeadas por la ideología, que vamos a ver más adelante en el punto de las fuentes del conocimiento económico. Y además, como decíamos, pues el control sobre los objetos de estudio, en el caso de las ciencias naturales, es alto, o si no absoluto, como en un laboratorio, que se controlan todas las variables de estudio. No hay vuelta de hoja ahí, ¿verdad? Como decíamos, por eso las leyes son deterministas, pues una fuente independiente puede corroborar, pues, de manera, por su parte, pues, los postulados y toda esa serie de axiomas, teoremas, ¿verdad? Que nos postulan, pues, estos tipos de disciplinas. En cambio, en el caso de las ciencias sociales, pues es difícil controlar, ¿verdad? La sociedad. ¿Quién puede, ¿verdad?, controlar a veces a una sola persona, a un grupo, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Es prácticamente nulo, o sea, acaso si fuese posible sería en un grado mínimo. Entonces tenemos ahí esa gran, pues, semejanza entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que emplean, pues, el mismo método. Lo que cambia son el objeto de estudio y los otros elementos que hemos visto posteriormente. Entonces, ahora, dicho esto, vamos a pasar
al punto de las fuentes del conocimiento científico. Esto nos ayudará a entender por qué no se puede, pues, alcanzar el grado de precisión, pues, que las ciencias naturales, pues, han logrado. Bien, hay tres fuentes para el conocimiento de los problemas, de los hechos, pues, económicos, de los fenómenos económicos, ¿verdad? Como dicen otros. Bien, vamos a empezar de izquierda a derecha. Lo que queremos decir acá es que no hay un conocimiento puramente científico en el caso de los problemas de los hechos económicos. Entonces estaríamos ahí hablando pues del el panel superior de nuestro diagrama, donde tenemos la ciencia. Bien, acá vamos a referir primero al sentido común, ¿verdad? Digamos la fuente primaria del conocimiento humano, ¿verdad? Cuando no habían ciencias pues naturales, después surgieron las ciencias sociales, pues la fuente predominante pues del conocimiento es el sentido común. Bien, el sentido común, recuerden que es algo que adquirimos pues en nuestro proceso de socialización, pues, y que lo vamos adquiriendo de manera incuestionada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos pequeños, vamos pues forjando una conciencia a partir de lo que dictan en nuestros hogares, las personas mayores, nuestros amigos, pues los vecinos, en la escuela. Y claro, no siempre ese conocimiento pues es cierto. Muchas veces se basa en perjuicios, en creencias, y es un conocimiento que se basa precisamente en la credibilidad, por el hecho, ¿verdad?, de que cuando estamos pequeños le otorgamos autoridad a las personas mayores, ¿verdad? Y tendemos pues precisamente a creer pues sin miramiento, ¿verdad?, sin ninguna reserva, ese tipo de pues conocimiento. Y usualmente, ¿verdad?, no quiero decir que sea en todos los casos, pues son cosas superficiales, ¿verdad? Son así aseveraciones pues a la ligera, ¿verdad? Y que no tienen ningún sustento, ¿verdad? Y que nosotros las vamos adoptando pues de manera espontánea, ¿verdad? Y muchas veces pues se basa además, es un conocimiento empírico en la práctica, ¿verdad? Sin mayor pues esfuerzo de investigación o de adquirir pues un conocimiento más sistematizado, ¿verdad? Muchas veces pues la mejor guía en determinadas situaciones, por supuesto, es el sentido común, pero a veces es mejor lo que yo llamo el buen sentido, ¿verdad? Entonces eso está presente también pues en la percepción pues que tenemos de los hechos, de los problemas o de los fenómenos económicos, ¿verdad? Por supuesto que, ¿verdad?, cuenta la práctica empírica, ¿verdad?, el quehacer cotidiano, la gente que está ocupada, pero, ¿verdad?, decíamos, tenemos esa primera fuente primaria, ¿verdad?, del conocimiento pues que se puede tener sobre los hechos económicos. Bien, el segundo lugar tenemos pues la ciencia como tal, ¿verdad? Claro está, de eso nos ocupamos, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad?, lo que da el carácter de ciencia o de conocimiento científico es el conocimiento que adquirimos por la vía de un método pues rigurosamente estructurado, pues, ¿verdad?, para estudiar y comprender los hechos económicos. ¿Qué es lo que caracteriza a la ciencia? Bien, primero que la ciencia
Usualmente, pues se postula en términos de un marco teórico, es decir, de un conjunto de principios, axiomas, postulados, que deben ser coherentes entre sí, es decir, que precisamente presente una estructuración, pues, que no sea contradictoria entre sí. Los postulados, las leyes, pues, no deben ser, pues, deben ser coherentes entre sí, que no haya, pues, postulados que se contradigan, mutuamente, que sean totalmente coherentes. Una segunda característica de la ciencia es que sea consistente, es decir, que un axioma, un postulado, una ley debe resistir cualquier argumentación contraria, ¿verdad? Pues sí debe ser lo suficientemente sólida para que no sea rebatida fácilmente. A eso se refiere esto de consistencia. Bien, y tenemos además que la ciencia debe ser precisamente, esta es una gran característica, la gran característica que sea objetiva, es decir, que reproduzca, pues, que sea una imagen, pues, una representación fiel de la realidad. Como decíamos anteriormente, ¿verdad? Las ciencias naturales son en este sentido altamente o si no absolutamente objetivas, porque precisamente permiten, pues, conocer esos procesos, el funcionamiento, pues, de los fenómenos naturales de manera precisa, ¿verdad? Y en ese sentido es objetiva porque no está contaminada, por así decirlo, o permeada por elementos de carácter ideológico. Y de ahí pasamos precisamente a continuación al tema de la ideología. Bien, ¿qué es la ideología? Bien, la ideología es aquella forma de ver el mundo, aquella visión que vamos adquiriendo a lo largo de nuestras vidas y que empieza desde la socialización y que luego en el hogar, la escuela, la universidad, el trabajo, nuestra vida social, vamos adquiriendo una ideología, ¿verdad? Y ahí influye también las creencias religiosas, políticas principalmente, ¿verdad? Vamos forjando una cultura, ¿verdad? En el marco de las costumbres, el idioma y todas esas manifestaciones, pues, de la convivencia social. Ahora bien, el conocimiento de los hechos económicos está particularmente permeado o influenciado por la ideología política. Entonces nos vamos a referir a ese aspecto principalmente. Esto no quiere decir que en sí la ideología sea mala, la ideología política, porque todos necesitamos creer en algo, ¿verdad? Aunque sea en nosotros mismos, ¿verdad? Pero lo cierto es que, ¿verdad?, la inmensa mayoría de la humanidad tiene creencias religiosas, políticas, ¿verdad? Tienen ideología, claro está, ¿verdad? El campo, un ideal, un ideario, ¿verdad? Entonces ahí está. Bien, ahora, pero específicamente en el campo de la política, ¿verdad?, tenemos el tema del partidarismo. ¿En qué sentido? De que las instituciones políticas, como los partidos, tienen un ideario, unos valores, una misión, todo eso, ¿verdad?, que se plasma en los estatutos, etcétera, ¿verdad? Pero la cuestión es que muchas veces el hecho de aferrarse o, por así decirlo, estar muy convencido de esos principios ideológicos, ¿verdad?, de una determinada institución política, muchas veces eso también, pues, por así decirlo, distorsiona,
pues el conocimiento de los hechos económicos. O, dicho de otro modo, según sea la ideología política de un investigador, así podrá tener una percepción determinada, por ejemplo, sobre las causas de la pobreza, ¿verdad? Una persona que detenta o que es seguidor de una ideología más, si queremos así, progresista, nos va a decir que, ¿verdad?, que la pobreza, es resultado de la desigualdad. Pero personas con una ideología más conservadora nos va a decir, no, de que la pobreza es porque no hay apoyo suficiente del Estado y que muchas personas quieren estar pobres porque individualmente no están esforzándose como debieran. Entonces tenemos esa cuestión, ¿verdad? Decíamos que pues en un momento determinado hace que los investigadores no sean del todo neutrales y esa visión, pues, o esa adhesión a una determinada institución política, a los valores de una ideología política, puede también, pues, distorsionar, pues, ese conocimiento de los hechos económicos, ¿verdad? Porque los problemas ahí están, pero se presenta esta cuestión de que las personas, los investigadores, siempre vamos a tener, como decíamos, una visión de la vida, de la sociedad, de la naturaleza de las personas, y eso pues se plasma en ese ideario de partidos políticos y que pues las personas se aferran, interiorizan personalmente ese tipo de visiones, y por eso se dice que el país está polarizado, ¿verdad? Porque se va a ideologías extremas, ¿verdad? Y que precisamente chocan a la hora de estudiar los problemas, sus causas y por supuesto su solución, ¿verdad? Y esto está haciendo mucho problema acá en el país para entrarle pues de lleno a los grandes problemas pues que aquejan nuestros países, nuestra sociedad, perdón. Luego tenemos que la ideología también cumple un rol de justificación. Vaya, digamos sería, lo que quiero decir acá es que en un momento determinado, la ideología también, en el caso, como decíamos, de la ideología política, los gobernantes siempre van a tratar de justificar, de legitimar el status quo o el estado de cosas vigente, pues en el sentido de que siempre van a, en su discurso, a la ciudadanía siempre van a decir que están haciendo lo mejor, nunca van a aceptar pues que hay errores, que hay problemas, ¿verdad? Pero siempre tienden a justificarse, aunque no realmente no están haciendo lo más conveniente para el país, para la sociedad. Y esto parece ser la regla en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Los gobernantes, incluso, ¿verdad?, los grandes estadistas tienden pues a justificar el status quo o el orden vigente de cosas, aunque no necesariamente sea pues el mejor de los mundos, sino que hay problemas siempre, ¿verdad? Y tenemos ese problema distorsionador a veces en el discurso de los políticos, ¿verdad? Que siempre nos pretenden mostrar que el país está de lo mejor, que está en una situación bonancible, ¿verdad? Que es un paraíso, ¿verdad? En el extremo, diciendo que no hay problemas, pero esto pues no siempre es así. Y el otro inconveniente digamos, no es que la ideología sea mala en sí, sino también que la ideología también nos da una visión del deber ser de las cosas, una visión normativa. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque precisamente la ideología nos plantea también una forma de no solo de ver el presente, sino de ver cómo podría ser la sociedad a futuro, es decir, una visión ética, en el mejor de los casos. Pero ahí está la cuestión de que muchas veces, pues, cuando hablamos de
una visión normativa, estamos hablando de lo que deben ser las cosas, pero decíamos, en su lado bueno, pues es una visión ética, pero en el lado negativo es la visión que deben ser las cosas de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi ideología, de acuerdo al partido, o de acuerdo a la institución con la cual yo comulgo en sus valores, sus principios, en su ideario. Y no necesariamente, pues, ¿verdad?, serán los mejores para una nación. Entonces todo esto, como ven, hace que sea difícil que el conocimiento de los problemas económicos sea, pues, puro, en el sentido fáctico, en el sentido de que de hecho, ¿verdad?, va a ser un conocimiento que no esté contaminado, pues, de ese tema de la ideología principalmente, ¿verdad? Si hubiesen mascarillas, así como hay para este virus que anda, pues así debería haber también, ¿verdad?, una mascarilla para la ideología y el sentido común, pero como ven, hay que tomar en cuenta, pues, que los hechos, los problemas económicos están ciertamente impregnados, pues, de estas dos vertientes. Bien, hoy vamos a pasar a las partes del método, a un proceso que se describe en esta presentación. Son 3 pasos. 1, observación. 2, formulación de hipótesis. Y 3, verificación de hipótesis, ¿verdad? Como decíamos, tanto las ciencias naturales se basan en ese proceso que sigue estos 3 pasos. Bien, acá, en el caso de la economía, la observación consiste en recopilar antecedentes, información, los censos de un país, todas las fuentes de información estadística posible, ¿verdad? Y lo mismo pueden hacerse entrevistas, ¿verdad?, encuestas. Entonces aquí la observación es documentarse también, ¿verdad? Todo, por supuesto, leer, ¿verdad?, fuentes bibliográficas. Entonces, es ir recopilando antecedentes, ¿verdad?, sobre el problema a estudiar. Luego se procede, una vez que el investigador está, por así decirlo, ya más familiarizado con el tema, ya tiene información, ya se ha documentado, entonces es posible, pues, formular una expresión o un enunciado tentativo a verificación. Esto es una hipótesis, ¿verdad? Justamente. Entonces, acá se trata de postular una relación de causa-efecto con respecto a un problema. Digamos que estoy estudiando el tema del desempleo. Y entonces yo trato de explicar, en este caso, la gran pregunta acá es, ¿cuáles son las causas del desempleo? ¿A qué se debe que haya desempleo? Bien, entonces yo me puedo ir por 2 caminos, la inducción o por la deducción. Aunque en el texto el autor habla de inducción cuando se refiere a investigaciones que se sustentan en modelos cuantitativos en procesos estadísticos. Y cuando habla de deducción, se habla de procesos de investigación que siguen, pues, no necesariamente técnicas estadísticas o cuantitativas. Así lo emplea el autor. Ahora, pero veámoslo en los términos que también se considera cuando se habla de inducción, cuando pasamos de lo particular a lo general. Y puedo plantear una hipótesis pasando de lo general a lo particular. Cualquiera de los 2 caminos son válidos y algunas investigaciones pueden o no ser, en el caso de la economía, incluir métodos cuantitativos. En general, pues así es, pero también acepta que haya, pues, análisis cualitativo. Pero la inmensa mayoría de investigaciones se basan en cifras, en métodos estadísticos, es decir, en métodos cuantitativos. Ahora bien, luego tenemos que
estoy, como dije, investigando las causas de la pobreza. Entonces, perdón, del desempleo. Entonces, si aplico el método deductivo, yo iría a estudiar un departamento o una zona del país. Eso es costoso, ¿verdad? Porque solo el gobierno tiene capacidad de hacer censo, de colectar información de las personas, de sus atributos. Entonces puedo hacerlo en una localidad. Entonces allí, una vez que tengo los resultados, pues yo podría decir si en realidad o no. Por ejemplo, puedo plantear que la pobreza, estudiando una comunidad, por ejemplo, o un municipio, yo puedo plantear que la pobreza, el desempleo es el resultado de la falta de inversión pública o de la delincuencia. Y los hechos me pueden constatar o no esa situación. Entonces, si me constata la realidad, si las hipótesis son cumplidas, es decir, si se verifican, en el caso, ¿verdad? Por ejemplo, de que la pobreza, de hecho, en esa localidad es el resultado de la delincuencia, entonces sí, puedo hacer extensivo esto a toda la nación o a todo el departamento para darle un carácter general. Entonces aquí estoy aplicando el método inductivo, un análisis de caso, y hago inferencia de lo que es válido para ese caso particular, es válido para el universo, o un universo mayor, que puede ser el departamento, la región o el país. Y en el caso de la deducción, se trata de lo contrario. Planteo en general un enunciado de que en El Salvador, en general, el fenómeno del desempleo es causado por la delincuencia. Y voy a verificar si este planteamiento, este enunciado, se cumple pues, en determinadas partes. Entonces, como ven, puedo irme por ambos lados, no hay problema. Podemos pasar de lo particular a lo general con la inducción o con la deducción, planteando pues, enunciados generales para demostrar su cumplimiento en casos particulares, digamos una región, un municipio o una comunidad. Entonces, una vez se tienen las hipótesis de trabajo, se procede al tercer paso, que es su contraste, su verificación, ¿verdad? Puede ser verificación estadística o, nuevamente, volver pues a las comunidades donde se va a efectuar esa verificación, en el caso del método deductivo, ¿verdad? O en el caso del método inductivo, pues validando esas hipótesis, generalmente por medio de información estadística, métodos estadísticos. Bien, entonces, dicho esto, una vez las hipótesis son corroboradas, si esta se cumple, entonces estas pasan a engrosar pues, el cuerpo de la teoría económica, por decirlo así. ¿Verdad? Si los hechos, su contraste, verificación histórica o estadística, nos dicen que sí, son válidas, pues, ¿verdad? Esta pasa a formar parte, ese conjunto de planteamiento, ¿verdad? De hipótesis, pues, ya pasan a engrosar, pues, a enriquecer el campo de la teoría económica o crear una nueva, según sea el caso. Si las hipótesis no se logran verificar, corroborar, entonces pues hay que regresar al primer paso, ¿verdad? Es decir, no quiere decir que esté mala la investigación, pero sino que hay que retomar otros elementos y regresar al primer paso de la observación. Entonces, en fin, pues tenemos este tema que tiene que ver, vamos a ver más adelante, con el carácter de las leyes que corresponde a la economía. Debido a que nos hemos pasado de algún tiempo, lo vamos a dejar aquí
y vamos a retomar esto más adelante. Gracias por su atención.